Tomás. Buenas noches, entrenador. Felicidades por el título. Quería que me hiciera un balance este torneo, que es como un parto de 9 meses. ¿Qué es lo que más destaca de estos 9 meses de trabajo con los jugadores, los momentos malos, los momentos buenos? Su primera liga en cuanto ha dirigido al equipo por primera vez todo el año. ¿Y qué destaca de este equipo dentro y fuera del campo? Bueno, es un poco de todo, pero al final lo que conseguimos como tú decías, sufriendo, porque 38 jornadas en esta liga española que para mí es la más difícil del mundo, es un momento importante para un entrenador, pero más que el entrenador yo creo que es el grupo, porque la clave del éxito del equipo ha sido en el grupo que han sido todo el año muy unidos, han jugado el que menos, el que más, pero yo creo que ese ha sido el éxito y la clave de esta liga. Y bueno, yo puedo estar ahora muy contento porque a lo mejor para mí es el día más feliz de mi vida. Aquí, mister, muy buenas. Edu Pidal en directo en Radio Estadio, en Onda Cero. La han empapado. Ya es costumbre. En una liga que ha repartido tanto los minutos con los futbolistas, ¿qué mérito se da usted como entrenador para conseguir esta liga? ¿Qué tanto por ciento de la liga es suyo? Yo creo que el mérito es de todo, pero sobre todo de los jugadores que han creído en el mensaje que nosotros queríamos dar a los jugadores, a la plantilla. Yo creo que ellos, al final, son ellos que están en campo, que sufren, que luchan, y bueno, como yo decía antes, que uno más o uno menos, porque al final son 24 jugadores y es verdad que es difícil que juegan todos los mismos minutos, pero al final la clave ha sido esto, y yo, bueno, hago parte de eso, ¿no? Y muy contento. No sé, ahora puedo, porque nosotros, si tú estabas, y hay muchos que están siempre después o antes de los partidos, ahora sí estoy muy contento, muy feliz y me alegro por esta liga, porque 38 jornadas y siendo primero al final de eso, bueno, para mí, lo que decía, es el mejor, el día más feliz de mi vida profesional, seguro, con diferencia. Hola, mister. Antonio Vela, Radio Nacional de España. ¿Y cómo se consigue eso? Es decir, está diciendo que la clave es que todos los jugadores estén al final de la temporada también, ¿no? ¿Dónde está el éxito? ¿Cómo se consigue eso? Pero el éxito es en el trabajo y creer en lo que estamos haciendo. Porque al final es esto, cuando tú creas una cosa, si tú trabajas y teniendo la plantilla que tenemos, bueno, a los jugadores que tenemos, bueno, podemos conseguir esta liga que no es nada fácil.
Arantxa Rodríguez, en directo para la cadena COPE. Quería preguntarle, aquí estoy, al final, acaba de decir que era uno de los momentos, si no el momento más difícil, más feliz de su carrera. Sí. Deportivo, sí. Sí, deportivo, evidentemente. Quería decirle, al principio de temporada el objetivo era ganar la Liga, con lo cual se puede decir objetivo cumplido independientemente de lo que pase en Cardiff. Bueno, ahora no voy a pensar y hablar de Cardiff. Nosotros vamos a pensar, disfrutar de lo que hicimos hoy, porque como tú decías, 38 jornadas, jugando casi 9 meses jugando. Tú cuando empieza la temporada piensas que el día a día es la Liga. Nosotros siempre dijimos esto y al final cuando la consigas no hay palabras por definir. Ahora me gustaría también subir aquí y bailar, pero bueno, no lo voy a hacer, pero dentro muy contento y muy feliz, la verdad. Hola, mister. Buenas noches. José Luis Calderón, del diario Marca. Quería saber en quién se acuerda en estos momentos y a quién le dedica a usted personalmente este triunfo. A todo el madridista, a toda la gente que han estado detrás de este equipo todo el año. Y luego si una cosa un poco más personal es, bueno, a mi familia y un poco más personal a mi hermano, el mayor. No va a entender lo que digo en español porque él no, pero a él, sí pienso a él. Hola, Zinedine, aquí Jaime Rodríguez. Hola. Enhorabuena por el título. Gracias. Quería preguntarte si en algún momento en estas últimas semanas, no sé si tuviste cierta preocupación porque la Liga se podía complicar demasiado, y no sé en qué momento de la temporada, con qué partido te quedas, no sé con qué fotografía te quedas como que fue esencial o clave, ¿tú crees, en este campeonato tan largo? Yo creo que, como tú decías, es un campeonato tan largo que difícil, que es en general todo, pero yo creo que lo que ha sido clave para nosotros es seguramente los 6 partidos que ganamos últimos, pero los 3 últimos de verdad, el Sevilla, el Celta y hoy, porque la verdad es que jugando con estos 3 equipos y ganando los 3, bueno, después de las 35 jornadas donde hemos tenido un poco de dificultades, bueno, perdiendo también partidos, pero los 3 últimos partidos ha sido clave además ganando 4-1 en casa, 1-4 fuera y hoy 0-2, bueno, espectáculo. Gracias. Hola, buenas noches. Leonora Llave del País, felicidades. Quería preguntarle, de todos estos 9 meses, ¿cuál es la cosa que más le ha hecho disfrutar y la cosa que más le ha hecho sufrir? Bueno, sufrir cada 3 días. Esto es sufrimiento cada partido, porque la verdad es que hay mucha tensión, pero es bueno, porque vivimos por eso, cada uno en su trabajo y yo vivo con pasión lo que estoy haciendo y luego me decía tú bueno, disfrutar es hoy porque al final conseguimos después de 9-10 meses la Liga y esto después de 4 años. Bueno, tú sabes, no hay palabras, no tengo palabras. Hola, Sisu. Felicidades. Carlos Rodríguez, en directo para Onda Madrid. Me acuerdo el día de la presentación que comentaste que estabas convencido de que iba a salir bien. El año pasado ya salió bien. No sé si esperabas que este segundo año de momento la cosa saliera tan bien y puede salir aún mejor. ¿Tu expectativa era tan alta? Sí, porque tú donde estás, siendo entrenador del Real Madrid, tú sabes que tiene que... las expectativas son muy altas y sabemos y a mí me gusta eso, lo he vivido de jugador y ahora por eso que decía que hoy para mí es el día más feliz profesionalmente porque de entrenadores cambia totalmente la cosa.
He ganado todo con este club, con esta camiseta, pero ganar la liga es el máximo. Buenas noches, Silvia de Antena 3 aquí. Hola. Dos curiosidades pequeñitas. Si alguna lágrima de alegría ha saltado. No, de momento no. De momento no, que puede ser que sí, ¿no? En un Puede futuro. ser, sí, puede ser. Y la segunda, ¿sabe usted que Sergio Ramos es habitual torero en las celebraciones? Si promete usted intentar torear en Cibeles para los aficionados. Es que son malos de por torear. Lo voy a dejar a Sergio. Me voy a acercar a él, pero lo voy a dejar a Sergio. Mejor. Buenas, por aquí Juan G. Fernández para Radio Marca en directo. Enhorabuena por el título, Zinedine. Dos preguntas muy rápidas. La primera, ¿cómo afecta? Vale, rápido. ¿Cómo afecta de cara a Cardiff que el Madrid sea campeón de Liga ya? ¿Cómo va el equipo a la final? Y sobre todo, también, ¿qué le ha parecido el partido del Málaga después de todo lo que se había hablado de cómo iba a jugar el Málaga hoy? Bueno, han hecho su partido. Yo creo que el Málaga, yo creo que es un buen equipo. Yo creo que últimamente los 6-7 últimos partidos han ganado muchísimo y se sabía que iba a ser difícil para nosotros, pero marcando enseguida el partido ha sido distinto y mejor para nosotros. Y luego, ¿qué me decía? ¿Cómo afecta el equipo Bueno, para Cardiff, nosotros pensamos ahora en Cardiff, lo que vamos a pensar es festejar lo que hicimos hoy. Vamos a ir a Madrid y vamos a ir a las Cibeles ahí a ver a la gente, porque la gente tiene que ver a su equipo. Buenas noches, enhorabuena por el título, Zidane. Hugo Díez, Málaga hoy. Me gustaría que me dieras su opinión obviamente siempre está la opinión de si el Madrid juega mejor con 4 en el medio o con 3. ¿Qué tiene pensado de cara a la final, si puede decir algo? Y las variantes también que ha tenido el equipo. Por ejemplo, yo creo que una vez que ha conseguido el gol, había un momento que el Madrid jugaba con 5 en el medio, pasando en 4-4-2 a 1-4-5-1. Gracias. Pero nosotros podemos jugar y podemos cambiar en cualquier momento. Podemos jugar también o cambiar también de sistema dentro del partido. Eso de todas formas no va a cambiar. Tenemos los jugadores suficientes para cambiar de dibujo, y permítame que ahora disfrutamos de eso. El día de Cardiff lo vamos a preparar, pero con tiempo. Venga, gracias.